Bienvenidos una vez más a nuestro programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peruso. En esta ocasión tenemos un gran privilegio porque uno de los mayores donantes para ayudar a los venezolanos en el tema de asistencia humanitaria ha sido el gobierno de Estados Unidos a través del USAID. Es por eso que hemos invitado en el día de hoy al administrador interino para Latinoamérica y el Caribe, Joshua Hodges, quien nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias. Mucho gusto, es un placer estar aquí con usted. Para nosotros también. Quería que nos diera su evaluación preliminar sobre lo que está pasando actualmente en Venezuela. Pues gracias por la pregunta. Y lo que se ve claramente, los elementos principales de mi evaluación son los siguientes. La situación sigue deteriorándose y las condiciones de salud, de nutrición, siguen colapsando. Hay millones de personas en Venezuela que en este momento se encuentran en condiciones severas. La infraestructura en Venezuela, como bien sabes, la electricidad, el agua, las comunicaciones, se siguen derrumbando. Las condiciones económicas están empeorando y ya con la pandemia de COVID es un factor muy importante que está agravando la crisis. Y con la pandemia se superpone sobre una situación humanitaria que ya había sido declarado en Venezuela previo de la pandemia. Así que cuando veo el régimen ilegítimo, creo que se siente la presión y está aislado. El acceso del régimen a fondos que han robado se están apretando y están, por ese caso, el régimen está aumentando sus tácticos de represión. Y Maduro está utilizando la minería ilegal de oro y vendiendo la patria y los recursos de Venezuela a actores malignos. Entonces, ya cuando vemos esas dos cosas, vemos a la situación política. Y como bien sabes, las cosas que el régimen ilegítimo está haciendo es en respuesta a las condiciones adentro de Venezuela. Y estamos viendo nuevos actos contra Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Y Maduro y Celia Flores y el régimen están tratando de mantener control social, control territorial, incluyendo organizando un evento absurdo para el diciembre que están ellos llamando elecciones. Y ya cuando vemos lo que está pasando ahí, es que cuando lo veo que está pasando, estas maniobras se ven claramente como otro acto del régimen. Y me estoy preguntando yo que si estas elecciones, tal como han sido convocados y preparadas, si pueden terminar la crisis política actual en Venezuela o qué va a suceder después de estas elecciones, como le están diciendo. Y ya viendo el futuro, por un lado, la situación para los venezolanos se está más grave que nunca, como bien sabe usted. Y mientras tanto, el gobierno interno de Guaidó se mantiene firme. Los actos del régimen ilegítimo indican que han reconocido que al gobierno provincial de Juan Guaidó como una fuerza que no ha podido reprimir o ignorar con éxito. Y por eso estamos viendo estos intentos de socavar aún más la última institución legítima en Venezuela, la Asamblea Nacional. Pero afortunadamente el pueblo de Venezuela no se deja engañar y ellos saben que esta maniobra de elecciones no va a traer el cambio. Y como bien saben, la corrupción en Venezuela debajo de Maduro es algo que está bien conocido. Entonces, con todas esas toda la realidad que es ahí adentro de Venezuela, nosotros aquí a USAID sabemos que el trabajo que estamos haciendo es más importante que nunca y mantenemos un firme compromiso con la gente de Venezuela para seguir adelante. Quería que justamente nos dijera sobre ese apoyo que están dando en materia comunicacional, en materia de fortalecimiento de esa democracia para poder sortear todos esos problemas. La censura en Venezuela. Coméntenos un poco el trabajo de USAID en el pasado y lo que viene a futuro. Sí, pues como bien sabes, el régimen de Maduro no quiere dar el acceso a la información, no quiere que la gente saben la verdad que existe. Y existen muchos maneras que el régimen usa para mantener ese control, más que la represión de la gente individual, pero también a los
sistemas. Y USAID está trabajando día tras día para asistir a Juan Guaidó a la Asamblea Central para que puedan sacar la información verdadera. Quería hablar un poco de ese tema de la información, porque DirecTV, que era uno de los pilares fundamentales para que los venezolanos se entretuvieran o se informaran, ya no está en Venezuela. Y quería ver si hay algún tipo de diligencia que se estén haciendo para que sea otra señal la que entre a Venezuela o el mismo DirecTV. Si USAID tiene algún tipo de papel que jugar en este tipo de conversaciones. Sí, es una pregunta muy importante y como dije, lo que vemos en esta conversión es parte de una táctica más grande. El acceso, el uso de la información es un derecho fundamental y también central a la lucha contra la dictadura. Y cerca de DirecTV, de la pregunta, ellos llegaban a millones de venezolanos, pero para la culpa del régimen, AT&T tuvo que elegir entre violar las leyes de los Estados Unidos o que el régimen lo sacara del aire. Y el régimen sabe que la situación sigue deteriorándose y por culpa de la dictadura, los venezolanos no tienen acceso ni a gas, electricidad, nutrición, un sistema de salud, seguridad o una economía próspera. Y por eso la dictadura no quiere que el pueblo sepa la verdad. Y es una pena que tantos venezolanos hayan perdido acceso a la información de DirecTV, como dicen, que era una alternativa a la basura y la propaganda de televisión de Maduro. Y sí, como dijo, hay otras formas para llegar a los venezolanos la información, pero ciertamente esta manera es importante. Y dicho sea de paso, existe una campaña masiva de desinformación en marcha en las Américas y en Venezuela. Y a la pregunta de cómo la USAID puede ayudar, estamos definitivamente motivados para ayudar, en este caso, a los venezolanos a recibir información seria y a escuchar la verdad. Pero veremos qué va a suceder con DirecTV y ahí el asunto es muy, muy malo porque la gente necesita saber, especialmente con la pandemia, como bien sabe usted, acceso a la información verdadera es critical y en ese caso queremos ayudar. Quería, si usted puede decirnos, ¿han habido reuniones específicas? ¿El gobierno de Estados Unidos puede incentivar de alguna manera a AT&T para que esta señal sea, por ejemplo, enviada desde Colombia? Pues sí, es difícil comentar en más detalle porque eso está más allá de USAID, pero Jan Barça y yo sabemos qué significa la información y estamos dedicados a ayudar aquí como podamos, pero esa es más pregunta para el Department of State. También el enviado especial Elliot Abrams hablaba de una campaña masiva de comunicación para que los venezolanos estuvieran más informados a través de diferentes medios, ya no solamente hablando de DirecTV. Incluso él hacía un análisis de que existían iniciativas acá como Voice of America, TV Martí. ¿Tienen algunos planes más concretos que puedan salir de Estados Unidos hacia Venezuela en el tema de comunicaciones? Pues sí, Gaby, lo que te digo aquí es que hay mucho más que los Estados Unidos pueden hacer y estamos mirando a todas las herramientas que tenemos. Y en ese caso no vamos a parar hasta que encontramos una manera de darle acceso a la información verdadera a la gente venezolana. Y entonces, en soporte de lo que está diciendo el Special Representative Abrams, nosotros aquí a USAID estamos dispuestos a trabajar mano a mano con ellos y con la gente de Venezuela por esta causa. También quería que nos dijera, el tema de Venezuela era prioridad para ustedes, pero hoy hay una pandemia también. Ahora dirige los destinos del USAID el señor Barça. Quería que nos comentara, ¿seguimos siendo una prioridad para ustedes? Por supuesto, y nada ha cambiado. La USAID mantiene su compromiso con el pueblo venezolano, que ya ha sufrido demasiado tiempo en las manos de Nicolás Maduro y sus amigos. Y la crisis causada por Maduro sigue siendo una alta prioridad para la administración del presidente Trump y sobre todo para el administrador entero Barça. Mira, personalmente yo no habría tomado este trabajo si Venezuela no lo fuera.
Y hablamos diario, yo con el Departamento de State, con el administrador Barza, con la Casa Blanca sobre este tema diario. Y a veces, muchas veces más que de diario. Y lo que sucede en Venezuela es una tragedia para el pueblo venezolano y también para toda la región, incluyendo los Estados Unidos. No hay ninguna duda acerca de si Venezuela sigue siendo una alta prioridad. Porque en cuanto a COVID, por supuesto que sí, COVID-19 es un tema gigantoso y en el hemisferio y a la USAID y nosotros somos un actor clave en la ayuda para la región. Nuestra respuesta no tiene precedente ni paralelo y gracias al compromiso del presidente Trump, con la ayuda de la región y francamente también por la seguridad sanitaria de nuestro propio país, estamos avanzando esta pregunta. La gente siempre está preocupada porque han habido muchas donaciones de parte de Estados Unidos y dicen que no ven ese dinero en las calles. ¿Cuál es su evaluación y lo que le puede decir a esas personas que dicen están ayudando, pero no sé a quién ni en dónde? Sigamos dando mucho, pero es más del dinero y que se ve. Y como bien sabe usted, Maduro y sus amigos quieren sacar desinformación, quieren hacerle como nada está pasando, pero la realidad es que eso es porque ellos no pueden salir adelante de esto. Y siguen con los críticos de Juan Guaidó, donde generan mucha información falsa sobre este tema. Y estamos seguros que nuestra ayuda hace una diferencia dentro de Venezuela y por la región. Y por causa de las amenazas y presiones sobre las personas que reciben apoyo, no podemos identificar a nuestros socios ni publicar el apoyo, el trabajo ahí donde está en el piso. Pero eso no es decir que no lo estamos haciendo, que no está teniendo efecto. Es porque queremos proteger a los que están trabajando con nosotros y quienes están trabajando por la gente de Venezuela. Sí, precisamente quería que nos diera un poco esa evaluación de los estándares que ustedes tienen, porque dicen que, bueno, que ustedes dan el dinero y la gente de Juan Guaidó se lo roba. ¿Cómo funciona esto? Si usted lo puede explicar en líneas generales para que entienda la gente que es bien difícil robarse ese dinero. Sí, muy bien difícil. Y adentro de USAID tenemos muchos controles para asegurarnos la transparencia en la ejecución de nuestros programas adentro de Venezuela. Y sí, monitoramos estrictamente nuestros programas y, por ejemplo, con evaluaciones, verificaciones de entregas, controles cruzados y otras herramientas de seguimiento. Y a nosotros, adentro de USAID, nos auditan periódicamente y nuestros socios también se someten a extensas auditorías. Y trabajamos con el Congreso muy cerca y con el Departamento de State para que todos saben dónde está yendo el dinero y que está teniendo un efecto. En la prensa se hablaba de algunos... Mira, en serio, sí. Si el régimen legítimo de Maduro hubiera tenido tanta supervisión de sus propios fondos, la situación sería muy diferente ahí. Y eso es una verdad. Incluso habían algunos rumores de que ustedes estaban investigando algunos de estos fondos. ¿Hay actualmente una investigación en curso o todo ha salido como ustedes esperan hasta ahora de lo que han dado? Sí, como dije, siempre tenemos muchos controles para asegurar la transparencia del dinero y eso de vez en cuando es mirando más cerca, preguntando ¿y esto dónde llegó? Y queríamos este efecto y dónde está. Entonces, no es cuestión de investigación. Nuestro trabajo es una investigación en asegurarnos que los fondos se están poniendo a la usa buena. ¿Tiene alguna buena noticia para Venezuela? ¿Algo que estén planeando de ahora en el futuro para nueva ayuda humanitaria en medio de la pandemia o en general? Pues la verdad es que seguimos adelante. Despite COVID, la realidad que es COVID y la pandemia, nosotros seguimos a su lado, seguimos con ustedes y hace mes y medio el Departamento de Estado y USAID demarcó más dinero para Venezuela y para la región para combatir a COVID, pero también ayudar a los programas que tenemos ahí. Entonces, la buena noticia es que estamos adelantando nuestro commitment a los venezolanos,
pero también estamos encontrando maneras de incluir la comunidad internacional, quien han estado con Juan Guaidó en la Asamblea desde por más de 2 años ya. Y entonces todos estamos trabajando juntos porque vemos la crisis que está en Venezuela y sabemos que no puede pasar otro día de más de esto. Usted habla de la comunidad internacional. ¿Cuál es el llamado que hace esta comunidad internacional? Estados Unidos ha dado mucho dinero, pero no todos los países han sido así, teniendo en cuenta una crisis humanitaria que se acerca a Siria o a África. ¿Cuál es el llamado, por ejemplo, a Naciones Unidas o a otros países que pueden hacer ustedes? Sí, esta es una pregunta muy importante porque esto no debe ser una pregunta de si los Estados Unidos han dado demasiado. Lo importante aquí es que por culpa de Maduro, el tiempo va pasando y los venezolanos todavía no tienen acceso a los servicios de salud que necesitan y han perdido acceso a sus propios recursos. Y a la fecha, los Estados Unidos han apartado más de 856 millones a la crisis y estamos trabajando con la comunidad internacional para avanzar todo eso. Pero el mundo debe continuar apoyando el gobierno interno de Juan Guaidó, a presionar a Maduro, a ceder el paso a cambio democrático, incluyendo la reelección de elecciones libres y no la farsa como lo que está planeando Maduro para diciembre. Finalmente, su mensaje para los venezolanos. ¿Usted cree que un cambio está cerca para Venezuela? Sí, tengo confianza en que vendrá un cambio y sé que John Barnes y el secretario Pompeo piensan igual. El pueblo venezolano merece vivir en paz y prosperidad y el gobierno interno y la Asamblea Nacional están trabajando duro aún bajo la pandemia y para lograr una transición pacífica hacia la democracia cuando los venezolanos podrán iniciar la reconstrucción de su país. Y los actos desesperados del régimen ilegítimo indican que han reconocido el gobierno provincial de Juan Guaidó como una fuerza que no ha podido reprimir o ignorar con éxito. Y por eso tenemos confianza en que el cambio está pronto. Muchísimas gracias por su participación. Pues gracias, es un honor estar aquí. Son las palabras de Josh Hodges, quien es administrador interino para América Latina y el Caribe de USAID, que es precisamente ese brazo del gobierno americano para poder distribuir los fondos en diferentes temas, en diferentes puntos específicos en donde los venezolanos necesitan ayuda, no solo dentro de Venezuela, sino también fuera. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.